7 lecciones del budismo para superar la ansiedad para siempre. La ansiedad es uno de los males más extendidos de nuestra época. En un mundo que se mueve a una velocidad vertiginosa, saturado de estímulos, demandas, expectativas sociales y presiones internas, es fácil sentirse abrumado, inquieto, inseguro. Muchas personas intentan silenciar este malestar con distracciones, rutinas compulsivas o incluso medicación, sin llegar a la raíz del problema. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el budismo, una tradición milenaria de sabiduría interior, ofrece herramientas profundamente transformadoras para superar la ansiedad desde su núcleo? Lejos de ser una simple filosofía abstracta, el budismo es una práctica viva que ha guiado a millones de personas hacia un estado de calma duradera, aceptación radical y claridad mental. A diferencia de muchos enfoques que intentan reprimir o ignorar las emociones, las enseñanzas budistas nos invitan a mirar dentro, a comprender, a soltar. Nos muestran que el sufrimiento, incluido el generado por la ansiedad, nace de nuestra relación con la mente, de los apegos, los miedos, las expectativas no cumplidas. Y es precisamente en esa relación donde podemos transformar nuestra experiencia. Este texto es una invitación profunda a recorrer 7 lecciones esenciales del budismo que te permitirán comprender, abrazar y finalmente superar la ansiedad de forma permanente. Cada lección es una puerta hacia una nueva forma de vivir, sentir y pensar. No se trata de fórmulas mágicas, sino de caminos de entrenamiento mental y espiritual que, si los tomas en serio, pueden cambiar tu vida desde lo más profundo. Comenzaremos con una de las bases más poderosas del budismo, la presencia consciente, el arte de estar aquí y ahora. Desde ahí avanzaremos hacia temas como el desapego, la impermanencia, la compasión, el silencio interior y la transformación del sufrimiento. A medida que leas cada sección, te animo a detenerte, respirar y sentir en tu propia vida cómo cada enseñanza puede ayudarte. Prepárate para embarcarte en un viaje interior que no busca eliminar la ansiedad como si fuera un enemigo, sino transformarla en una oportunidad de despertar. Porque en las grietas del miedo, si observas con atención, siempre hay luz. La presencia consciente. El camino del aquí y ahora. Vivimos en una cultura que nos empuja constantemente hacia el futuro. Planes, metas, listas de tareas, resultados, logros. Y cuando no estamos allí, estamos atrapados en el pasado. Reproches, traumas, recuerdos, heridas. Esta desconexión del presente es una de las principales fuentes de ansiedad. Pensamos demasiado en lo que podría suceder, nos angustiamos por lo que ya ocurrió y olvidamos que la única realidad en la que habitamos es este preciso instante. El budismo nos recuerda que el presente no es un lugar de paso, sino el único lugar donde la vida ocurre. La presencia consciente, también conocida como mindfulness o atención plena, es una práctica central en el budismo. No es simplemente estar atentos, sino estar completamente presentes con lo que es, sin juicio. Significa observar cada experiencia, un pensamiento, una emoción, una sensación corporal, tal como surge, sin resistencias ni apegos. Es cultivar una mente abierta como el cielo, que no se deja arrastrar por cada nube que pasa. La ansiedad se alimenta de la desconexión con el ahora. Cuando estamos presentes, el futuro pierde su poder de amenaza. El presente, por incómodo que sea, siempre es manejable. Nunca estamos ansiosos por lo que está sucediendo ahora mismo, sino por lo que podría suceder. Y esa brecha entre lo que es y lo que tememos es donde la ansiedad anida. Pero, ¿cómo cultivar esta presencia consciente? No se trata simplemente de una idea o una actitud, sino de una práctica diaria. En el budismo se entrena a través de la meditación. Al sentarte en silencio,
prestando atención a la respiración, al cuerpo, a los sonidos. Sin tratar de cambiar nada, estás entrenando tu mente para estar aquí. Y cuanto más la entrenas, más fácil se vuelve salir del torbellino de pensamientos. La respiración es uno de los anclajes más poderosos para volver al presente. Siempre está contigo. Cuando sientas ansiedad, en lugar de luchar contra ella o buscar distracciones, lleva tu atención a la respiración. Inhala y exhala con plena conciencia. Observa cómo entra el aire, cómo sale. Observa lo que sucede en tu cuerpo. No lo juzgues. No lo intentes cambiar. Solo observa. También puedes aplicar la atención plena en la vida diaria. Al comer, come con atención. Al caminar, siente cada paso. Al hablar, escucha verdaderamente. Estos pequeños actos son entrenamientos de presencia que con el tiempo transforman radicalmente tu relación con la ansiedad. Una mente presente no tiene espacio para el miedo al futuro ni para la culpa del pasado. Una mente presente es una mente en paz, y esa paz no depende de que las circunstancias cambien, sino de tu forma de relacionarte con ellas. La ansiedad te dice que necesitas controlar el futuro. La presencia te muestra que todo lo que necesitas está ya aquí. Cada vez que eliges regresar al presente, estás desactivando el circuito de la ansiedad. Estás recuperando tu poder. Esta lección no se trata de un escape, sino de una reconexión. Reconectarte contigo, con tu cuerpo, con tu momento. Cuando estás verdaderamente presente, descubres que no necesitas escapar de nada, porque el presente, en su desnudez, es suficiente. Si esta enseñanza resonó contigo y deseas seguir explorando estos caminos de sabiduría budista, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás herramientas profundas para transformar tu mente y vivir con más paz. El desapego como camino para liberarse de la ansiedad. El desapego es una de las enseñanzas más malinterpretadas del budismo. A menudo, cuando las personas escuchan la palabra desapego, creen que significa indiferencia, frialdad, renuncia al amor o falta de emociones. Pero esto no es así. El verdadero desapego no es una negación de la vida, sino una forma más profunda y libre de relacionarse con ella. Es precisamente esa libertad lo que permite vivir sin ansiedad, porque la ansiedad, en su raíz más profunda, nace del apego. A lo que deseamos, a lo que tememos perder, a cómo las cosas deberían ser, a lo que no podemos controlar. Cuando soltamos esos apegos, no perdemos nada. Al contrario, ganamos una paz inmensa. El budismo enseña que el sufrimiento surge del deseo y del aferramiento. Deseamos que las cosas sean de una cierta manera. Tememos que cambien o que se vayan. Y ese aferramiento constante nos sumerge en la insatisfacción. Queremos seguridad, permanencia, garantía. Pero el mundo no funciona así. Todo cambia, todo fluye, todo se transforma. Y en lugar de aceptar esa naturaleza cambiante, intentamos fijar lo que por naturaleza es inestable. Esa lucha es la raíz de la ansiedad. Por ejemplo, cuando nos aferramos a una relación, tememos perderla. Y esa sola posibilidad ya nos genera ansiedad. Cuando nos apegamos a una imagen de nosotros mismos, tememos el fracaso, el rechazo, el juicio. Cuando deseamos controlar el futuro, cada incertidumbre se vuelve una amenaza. El desapego no es no amar, es amar sin poseer. No es no tener sueños, es no quedar atrapados en ellos. No es dejar de actuar, es actuar sin ansiedad por el resultado. Y esa actitud cambia todo. Practicar el desapego requiere un cambio de perspectiva. En lugar de construir castillos mentales sobre cómo deberían ser las cosas, aprendemos a verlas tal como son. No significa resignarse o rendirse, sino fluir con la vida. Significa reconocer que todo lo que viene también puede irse, que nada nos pertenece realmente.
ni las personas, ni los logros, ni los cuerpos, ni los momentos. Todo es prestado por un tiempo, y cuando lo comprendemos de verdad, dejamos de aferrarnos. Y al dejar de aferrarnos, dejamos de sufrir por anticipado. El desapego también implica desapegarse de la idea de control. Una de las principales fuentes de ansiedad es la creencia de que debemos tener todo bajo control. Nuestra salud, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestros planes. Pero la verdad es que el control absoluto es una ilusión. Podemos influir en algunas cosas, claro. Podemos actuar, decidir, responder, pero no podemos controlar los resultados. No podemos controlar el comportamiento de los demás, ni las condiciones externas, ni el devenir del tiempo. Pretender hacerlo es vivir en una tensión constante. En el budismo se habla de actuar con plena conciencia, pero sin apego al fruto de la acción. Esto significa hacer lo que corresponde, con entrega, con claridad, pero sin angustiarse por el resultado. Es sembrar con amor, pero aceptar que la cosecha no está totalmente en nuestras manos. Y esta forma de actuar no solo reduce la ansiedad, sino que potencia nuestra eficacia. Porque cuando dejamos de preocuparnos por el mañana, ponemos toda nuestra energía en el ahora. Y ese enfoque presente es el que verdaderamente transforma. Otro aspecto profundo del desapego tiene que ver con nuestras narrativas internas. Nos apegamos a historias sobre quiénes somos, lo que merecemos, lo que nos falta, lo que debería haber sido. Esas historias son muchas veces la fuente de nuestra ansiedad. Nos decimos que si no alcanzamos cierto éxito, fracasamos, que si alguien nos rechaza, no valemos, que si no cumplimos ciertas expectativas, no somos suficientes. Y ese diálogo interno, alimentado por el ego, nos encierra en una jaula mental. El desapego también implica soltar esas historias, no definirse por el pasado, no aferrarse a una identidad rígida, no necesitar validación constante. Significa ser como el bambú, flexible, adaptable, en paz. Significa descubrir que somos algo mucho más vasto que nuestros pensamientos, emociones o circunstancias, que en lo más profundo de nuestro ser hay una presencia silenciosa, estable, serena, y desde ese lugar la ansiedad pierde fuerza. Pero, ¿cómo practicar el desapego en la vida cotidiana? No basta con entenderlo intelectualmente, requiere observarnos con honestidad, preguntarnos ¿a qué me estoy aferrando? ¿Qué me genera ansiedad? ¿Estoy intentando controlar lo incontrolable? ¿Estoy dependiendo emocionalmente de algo externo para sentirme en paz? Al responder esas preguntas, comenzamos a ver los lazos invisibles que nos atan. Y al verlos, podemos empezar a soltarlos. Una herramienta poderosa en este proceso es la meditación de contemplación. Sentarse en silencio y observar nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras expectativas, sin juicio, permite que emerja una sabiduría natural. A veces, simplemente ver claramente lo que nos ata ya es un acto de liberación. No se trata de forzar el desapego, sino de comprenderlo profundamente, y esa comprensión con el tiempo afloja el nudo. También ayuda a practicar pequeños actos de soltar cada día. Puede ser no responder a una provocación, puede ser no insistir en tener la razón, puede ser dejar que alguien se aleje, puede ser confiar aunque no haya certezas. Cada vez que soltamos, nos fortalecemos, no porque nos volvamos duros, sino porque nos volvemos libres. Y esa libertad es el terreno fértil donde la paz crece. El desapego no es frialdad, es sabiduría, es saber amar sin depender, actuar sin ansiedad, vivir sin miedo. Y cuando se encarna, cuando se convierte en nuestra forma natural de estar en el mundo, la ansiedad ya no encuentra raíces donde sostenerse, porque lo que la alimentaba, el apego, el deseo compulsivo, la necesidad de control, ha sido transformado.
En este camino habrá momentos de duda, habrá emociones intensas, habrá recaídas, pero cada paso hacia el desapego es un paso hacia la serenidad. No hay prisa, no hay meta, solo una dirección clara: soltar para ser libre. Y en esa libertad la ansiedad se disuelve, como la niebla ante el sol. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti está listo para dejar de sufrir, para dejar de vivir con el corazón en guerra. El desapego no es una renuncia a la vida, es una reconciliación con ella. Es decir, acepto lo que viene, agradezco lo que estuvo y suelto lo que ya no es. Esa es la esencia del camino, y cuando vives así día a día, instante a instante, la ansiedad se convierte en una antigua historia que ya no tiene poder sobre ti. Si esta enseñanza tocó algo en tu interior, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos estas lecciones de sabiduría que sanan el alma. Aquí encontrarás más herramientas para cultivar una vida de libertad interior, claridad y profunda paz. Aceptar la impermanencia para calmar la mente. La tercera lección que el budismo nos ofrece para superar la ansiedad de forma profunda y definitiva es una de sus enseñanzas más antiguas y esenciales: la comprensión y aceptación de la impermanencia. En el corazón del sufrimiento humano, y muy especialmente en la raíz de la ansiedad, se encuentra el deseo de que las cosas permanezcan, de que nada cambie, de que podamos conservar lo que amamos y evitar lo que tememos. Pero esa ilusión de permanencia es precisamente lo que más nos hace sufrir, porque la vida, en su esencia, es cambio constante, transformación incesante, flujo eterno. Y cuando luchamos contra esa verdad inevitable, nos desgastamos, nos angustiamos, nos rompemos. Aprender a aceptar la impermanencia no es resignación, es sabiduría, no es pasividad, es claridad. Y cuando se comprende desde el corazón, disuelve la ansiedad como la luz disuelve la oscuridad. Todo lo que existe en este mundo nace, cambia y desaparece. Los cuerpos, las emociones, los pensamientos, las estaciones, las relaciones, los estados de ánimo, los objetos, los momentos. Nada permanece igual, nada es fijo. Incluso aquello que parece estable se encuentra en proceso de cambio. Tu cuerpo no es el mismo que hace un año. Tu mente no es la misma. Las personas que te rodean han cambiado. El mundo ha cambiado. Y seguirá cambiando, sin pedir permiso, sin detenerse. El sufrimiento aparece cuando queremos que algo dure para siempre, cuando nos apegamos a una experiencia, a un estado emocional, a una persona, a un rol, a una identidad. Y como nada puede permanecer, ese aferramiento, inevitablemente, se convierte en ansiedad. La ansiedad, en gran parte, nace del miedo al cambio, miedo a perder lo que tenemos, miedo a que el futuro traiga algo que no queremos, miedo a que nuestra realidad conocida se desmorone. Y esos miedos se intensifican cuando vivimos con la ilusión de que las cosas deberían quedarse igual. El budismo rompe esa ilusión y nos invita a mirar con ojos abiertos. Todo cambia, y no solo es inevitable, sino necesario, porque el cambio es lo que permite que la vida evolucione, que las heridas sanen, que surjan nuevas oportunidades, que el alma crezca. Resistir el cambio es resistir la vida misma. Aceptar la impermanencia no significa no sentir tristeza cuando algo termina. Tampoco significa negar el dolor. Significa no añadir sufrimiento innecesario al dolor inevitable. Significa no luchar contra lo que ya está cambiando. Significa abrirse a la danza de la vida con el corazón sereno, sabiendo que cada instante es precioso precisamente porque no se repetirá. Cuando vivimos así, no hay espacio para la ansiedad, porque dejamos de anticipar pérdidas, dejamos de controlar el mañana, dejamos de temer al fluir natural de la existencia. Una de las prácticas más transformadoras en este sentido es la meditación sobre la impermanencia. Sentarse en silencio, observar la respiración,
los pensamientos, las sensaciones, y notar cómo todo surge y desaparece. Ninguna emoción dura para siempre, ningún pensamiento permanece. Incluso la ansiedad, cuando se observa sin resistencia, se disuelve. Esta experiencia directa nos muestra que no necesitamos aferrarnos ni temer, porque lo que viene también se va, y lo que se va deja espacio para lo nuevo. Aplicar esta sabiduría en la vida diaria significa también dejar de hacer castillos en el aire. Significa no asumir que las cosas estarán ahí mañana. Significa agradecer cada momento, cada persona, cada experiencia, sin pretender poseerla. Significa decir te amo sin esperar que sea para siempre. Significa disfrutar sin apego. Significa caminar con ligereza, sabiendo que todo es un préstamo. Y eso, lejos de hacernos fríos o desapegados emocionalmente, nos vuelve más vivos, más presentes, más compasivos. La impermanencia también nos libera del peso del pasado. ¿Cuántas veces la ansiedad se alimenta de errores pasados, de traumas, de historias no resueltas? Pero incluso el pasado es impermanente, no en el sentido de que se borre, sino en que su poder sobre nosotros puede cambiar. Podemos resignificar, perdonar, soltar. No estamos condenados a ser prisioneros de lo que fuimos. Cada instante es una nueva oportunidad de ser, y esa verdad, cuando se encarna, nos libera. En el contexto actual, donde la incertidumbre parece la norma y el futuro es cada vez más imprevisible, esta lección es más valiosa que nunca. Intentar controlar cada variable, anticipar cada resultado, tener respuestas para todo, solo genera más ansiedad. En cambio, cuando aceptamos que el cambio es la única constante, dejamos de luchar. Y al dejar de luchar, comenzamos a vivir, con apertura, con flexibilidad, con confianza, porque si bien no podemos controlar lo que vendrá, sí podemos elegir cómo nos relacionamos con ello. Aceptar la impermanencia también transforma nuestras relaciones. Nos permite amar más profundamente, porque sabemos que nada es para siempre. Nos permite perdonar más fácilmente, porque entendemos que las personas cambian. Nos permite soltar lo que ya no sirve, porque reconocemos que aferrarse a lo muerto es impedir que lo nuevo nazca. Nos volvemos más humildes, más agradecidos, más humanos. Y sobre todo, aceptar la impermanencia nos reconcilia con la muerte. La muerte que tanto tememos es simplemente la expresión más evidente de esta verdad universal. Todo lo que nace, muere. Y en esa aceptación no hay tragedia, sino sabiduría. Cuando comprendemos esto, dejamos de vivir con miedo. La ansiedad ante la muerte, propia o ajena, se transforma en gratitud por el tiempo compartido, por la vida vivida, por el presente que aún nos habita. Esta lección es sencilla, pero profunda. No requiere fe, solo atención, solo observar cómo todo cambia, cómo nada permanece, y en ese ver claro surge la paz. Una paz que no depende de que las cosas sean perfectas o estables, sino de que nosotros hayamos soltado la necesidad de que lo sean. Esa paz es el antídoto definitivo contra la ansiedad. Si sientes que esta enseñanza ha resonado contigo, si deseas seguir explorando este camino de transformación interior a través del budismo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos compartiendo herramientas, meditaciones y reflexiones para ayudarte a vivir con más libertad, claridad y serenidad en medio del cambio constante. Cultivar la compasión como medicina para la ansiedad. La compasión, en el corazón del budismo, no es solo una actitud bondadosa hacia los demás. Es una fuerza transformadora, un poder interno capaz de sanar incluso las heridas más profundas de la mente y del corazón. Muchas veces, cuando hablamos de ansiedad, nos centramos en sus síntomas. La preocupación constante, la respiración agitada, la tensión muscular, el insomnio.
pero pocas veces miramos con suficiente profundidad su raíz emocional. Una desconexión interna, una sensación de amenaza, una percepción de separación, una autocrítica feroz. En ese terreno infértil, donde la mente se aísla, se juzga y se presiona, la ansiedad crece sin cesar. Y es precisamente ahí donde la compasión puede entrar, no como un pensamiento positivo superficial, sino como una presencia viva que acaricia, comprende y transforma. La compasión comienza por uno mismo. En el budismo se enseña que no puedes ofrecer a los demás lo que no te das a ti mismo. Si vives en guerra contigo, si te juzgas constantemente, si te exiges más de lo que puedes dar, si reprimes tus emociones, si te castigas por sentir miedo o por fallar, entonces estás alimentando sin querer la ansiedad, porque una mente sin compasión es un entorno hostil, y nadie puede descansar en un lugar hostil, ni siquiera tú dentro de ti. Por eso, el primer paso es cultivar una relación interna basada en la amabilidad. Esto implica cambiar la forma en que nos hablamos, observar nuestros pensamientos y notar cuántas veces nos criticamos, nos insultamos, nos decimos que no somos suficientes, que no estamos haciendo lo correcto, que no tenemos valor. Esas voces internas, tan normalizadas, son semillas de ansiedad, porque generan una tensión constante, una expectativa imposible de cumplir, un miedo al error, una vergüenza permanente. La compasión rompe ese ciclo, nos invita a hablarnos como hablaríamos a un ser querido que sufre. Nos invita a decirnos, está bien no estar bien, estoy aquí para ti, mereces descanso, eres valioso aunque tengas miedo. La práctica de la compasión hacia uno mismo no es un lujo, es una necesidad, porque en su ausencia nos volvemos esclavos de la exigencia, del perfeccionismo, del control, y esos son los motores de la ansiedad. Cuando cultivamos una mirada tierna hacia nuestras propias heridas, comenzamos a relajarnos. La mente encuentra espacio, el corazón se suaviza. Y desde esa suavidad, la ansiedad pierde su fuerza, no porque desaparezca de golpe, sino porque ya no encuentra un terreno fértil donde crecer. Pero la compasión no se detiene en uno mismo, se expande naturalmente hacia los demás. Porque cuando aprendemos a ver nuestra propia fragilidad con ternura, también comenzamos a ver la fragilidad de los otros con nuevos ojos. Comprendemos que todos sufren, que todos tienen miedos, que todos han pasado por pérdidas, que todos luchan batallas internas. Y ese reconocimiento nos une, nos saca del aislamiento mental en el que muchas veces la ansiedad nos encierra. Porque uno de los efectos más dolorosos de la ansiedad es sentir que estamos solos, que nadie nos entiende, que somos diferentes, que algo en nosotros está roto. Pero la compasión nos muestra que no estamos solos, que el sufrimiento humano es universal, que lo que sentimos no es una falla, sino una parte de la condición humana. El budismo enseña la práctica del amor benevolente, conocida como metta, como una forma de cultivar esta compasión activa. Consiste en generar pensamientos y sentimientos de bondad hacia uno mismo y hacia los demás, empezando por personas cercanas y extendiéndose incluso a quienes nos han hecho daño. Esta práctica no solo transforma nuestra relación con el mundo, sino que tiene efectos directos sobre la ansiedad. Porque al enfocar la mente en el deseo genuino de bienestar para todos los seres, rompemos el circuito del pensamiento obsesivo, del miedo al futuro, del ego que se siente amenazado. La compasión también nos da herramientas para enfrentar la ansiedad desde un lugar de acompañamiento en lugar de resistencia. Muchas veces, cuando sentimos ansiedad, reaccionamos con rechazo. Esto no debería estar pasando. No quiero sentir esto. Tengo que calmarme ya. Pero esa lucha interna solo aumenta la ansiedad. En cambio, si nos acercamos a la ansiedad con compasión, como si fuera una parte herida de nosotros que necesita cuidado,
cambia completamente la experiencia. Podemos decirnos, querida ansiedad, veo que estás aquí, sé que estás tratando de protegerme, te escucho, pero no voy a dejar que me controles. Este tipo de diálogo interno, basado en la compasión, nos permite relacionarnos con la ansiedad desde la comprensión en lugar del rechazo. También es importante comprender que la ansiedad muchas veces se alimenta del miedo a ser rechazados, el temor a no ser amados, a no ser suficientes, a fallar, a mostrarnos vulnerables. Pero cuando vivimos desde la compasión, dejamos de basar nuestro valor en la validación externa, porque reconocemos que somos dignos de amor simplemente por existir. No tenemos que demostrar nada. No tenemos que ser perfectos, no tenemos que tener todo bajo control. Podemos simplemente ser. Y esa aceptación incondicional, primero hacia nosotros y luego hacia los demás, es profundamente sanadora. En las relaciones interpersonales, la compasión también es clave para reducir la ansiedad. ¿Cuántas veces nos angustiamos por lo que los otros piensan, por cómo nos miran, por si nos aprueban o no? Pero si cultivamos compasión, aprendemos a ver más allá del comportamiento superficial. Entendemos que muchas veces las personas actúan desde su propio dolor, desde su propio miedo, desde su propia ansiedad. Y al ver eso, dejamos de tomarnos todo como algo personal. Nos volvemos más pacientes, más comprensivos, menos reactivos, y eso baja considerablemente los niveles de ansiedad relacional. Además, practicar la compasión en nuestras acciones diarias, escuchar sin interrumpir, ayudar sin esperar nada a cambio, perdonar, agradecer, cuidar, genera un tipo de satisfacción profunda que contrarresta la ansiedad, porque el corazón humano no fue hecho para la competencia, la comparación o la desconexión. Fue hecho para el vínculo, para la generosidad, para la presencia amorosa. Y cuando vivimos desde ahí, nos sentimos en casa. La ansiedad pierde su terreno, porque no hay amenaza en el amor genuino. Es importante recordar que la compasión no es debilidad, es fuerza. Una fuerza suave pero firme que nos permite sostener el dolor sin derrumbarnos, que nos permite acompañar sin absorber, que nos permite amar sin perdernos. Es un músculo que se entrena y cuanto más lo cultivamos, más resilientes nos volvemos. Frente a la ansiedad, la compasión es como un bálsamo. No niega el dolor, pero tampoco lo magnifica, lo acoge, lo entiende y desde ahí lo transforma. También podemos extender esta compasión al mundo. Vivimos en una sociedad herida, donde el miedo y la ansiedad se han vuelto colectivos. Pero si cultivamos compasión, dejamos de ser parte de la cadena del juicio, de la exigencia, de la prisa, nos volvemos oasis de calma. Y esa energía impacta, porque cada persona que se calma, que se cuida, que ama, irradia esa energía hacia los demás. Es una forma silenciosa, pero poderosa, de sanar el mundo, empezando por nosotros mismos. Por último, es fundamental entender que cultivar la compasión es un proceso. Habrá días en que te sentirás lleno de ternura y otros en que te costará no juzgarte. Está bien, la compasión también incluye esos momentos. Se trata de persistir, de volver a elegir mirarte con bondad, de recordar que cada paso cuenta. Incluso el hecho de leer estas palabras ya es una señal de que algo en ti quiere sanar, quiere vivir desde un lugar más pleno, más libre, más amoroso. Y si esta enseñanza ha tocado tu corazón, si sientes que estás listo para caminar este sendero de transformación con más herramientas, más conciencia y más presencia, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás contenido profundo, práctico y auténtico para acompañarte en tu proceso de liberación del miedo y la ansiedad, con la sabiduría milenaria del budismo como guía y con la compasión como compañera constante en cada paso. El silencio interior como refugio
frente al miedo. En el bullicio del mundo moderno, donde todo parece moverse con velocidad incontrolable, donde las notificaciones nunca se detienen, donde las demandas externas compiten con la presión interna, el silencio se ha vuelto un lujo, pero no un lujo decorativo o superficial, sino una necesidad profunda del alma humana. El budismo, desde su raíz más antigua, ha valorado el silencio no como ausencia de sonido, sino como presencia plena. Un silencio que no es vacío, sino plenitud. Un silencio que no huye del mundo, sino que lo observa desde otro lugar. Y es precisamente ese silencio interior el que representa uno de los caminos más poderosos para calmar la ansiedad y reencontrarnos con nuestra verdadera naturaleza. La ansiedad es, en esencia, una agitación de la mente, una hiperactividad del pensamiento, un torbellino de anticipaciones, miedos, escenarios hipotéticos, exigencias, evaluaciones. Es como una radio interna que nunca se apaga, siempre transmitiendo mensajes de alerta. En ese estado es imposible descansar. La mente corre, el cuerpo se tensa, el corazón se acelera. Intentamos calmarla con distracciones, con consumo, con rutinas, con explicaciones racionales, pero rara vez buscamos la raíz. El silencio interior es esa raíz. No es apagar el pensamiento por fuerza, sino aprender a no identificarnos con él. Es estar en el centro del huracán sin ser arrastrados por sus vientos. En el budismo se habla de la mente del mono, esa mente que salta de rama en rama, de pensamiento en pensamiento sin descanso. La práctica meditativa busca, precisamente, apaciguar ese mono, no con violencia, sino con atención y gentileza. Sentarse, observar la respiración, notar cómo los pensamientos vienen y van, sin engancharse a ellos, es una forma de entrenar el silencio. Al principio, puede parecer imposible. La mente grita, exige, se revela, pero con el tiempo, si persistimos, comenzamos a tocar algo más profundo, un espacio entre pensamiento y pensamiento, un silencio que no necesita palabras. Un descanso que no depende de circunstancias externas. Ese silencio interior no solo calma la ansiedad, sino que transforma nuestra relación con nosotros mismos. Porque en ese espacio de quietud descubrimos que no somos nuestros pensamientos, que no somos nuestra ansiedad, que hay en nosotros una presencia testigo que observa sin juzgar, que acoge sin reaccionar, que sostiene sin exigir. Esa presencia es el verdadero yo, más allá del ego, más allá de los roles, más allá de las narrativas. Y cuando nos conectamos con ella, todo cambia. La ansiedad pierde fuerza, porque ya no encuentra con quién dialogar. Solo encuentra un espacio inmenso donde puede disolverse. Pero para llegar a ese silencio no basta con desearlo. Hay que cultivarlo. Hay que crear espacios en nuestra vida donde la mente pueda descansar. Esto no significa renunciar a nuestras responsabilidades, sino transformar nuestra forma de estar en ellas. Podemos caminar en silencio, comer en silencio, respirar conscientemente en medio del ruido. Podemos establecer momentos de pausa durante el día, aunque sean breves, donde simplemente observamos. Donde no reaccionamos, donde no resolvemos, solo estamos, y en ese estar el silencio surge. También es fundamental revisar qué alimenta nuestra ansiedad a través del ruido. ¿Cuántas veces llenamos cada espacio libre con contenido? Redes sociales, series, conversaciones, música. No porque deseemos realmente consumir, sino porque no soportamos el vacío. Pero el vacío no es el enemigo. El vacío es la puerta al silencio, y el silencio es la puerta a la paz. Aprender a estar con nosotros mismos sin necesidad de estímulos constantes es una habilidad revolucionaria. Es decirle a la mente, no necesito más. Estoy bien aquí, ahora, conmigo. El silencio interior también nos permite escuchar de verdad. Escuchar nuestro cuerpo, nuestras emociones,
nuestra intuición. La ansiedad muchas veces es una señal de que algo en nuestra vida no está en armonía. Pero no lo escuchamos porque estamos demasiado ocupados reaccionando. Cuando cultivamos el silencio, empezamos a percibir los mensajes sutiles del alma. Descubrimos qué necesitamos, qué nos duele, qué nos inspira, y desde ahí podemos actuar con más sabiduría. Otro aspecto clave del silencio interior es que nos permite ver la impermanencia de la ansiedad misma. Cuando observamos en silencio, sin juicio, cómo una ola de miedo llega, alcanza su punto máximo y luego se desvanece, comprendemos que nada dura para siempre, que no necesitamos resistir, solo acompañar. Esa comprensión no surge de leerlo en un libro, sino de vivirlo en carne propia, en la práctica diaria. Y esa vivencia transforma, porque deja de haber lucha, y donde no hay lucha, hay paz. El silencio también nos conecta con algo más grande, más allá de nuestra historia personal, más allá de nuestras circunstancias. Hay una dimensión de existencia que solo se revela cuando nos callamos. Llámalo conciencia, presencia, divinidad, vacío fértil. No importa el nombre. Lo importante es que cuando entramos en contacto con ese espacio, la ansiedad se vuelve insignificante, porque comprendemos que somos parte de algo vasto, que no estamos solos, que no necesitamos tener todas las respuestas. Solo estar, solo respirar, solo ser. Y quizás el regalo más grande del silencio interior es que nos devuelve el poder. En un mundo que intenta definirnos, clasificarnos, acelerarnos, consumirnos, el silencio es un acto de soberanía. Es decir, yo elijo no correr, yo elijo no reaccionar, yo elijo no identificarme con el miedo. Esa elección, repetida día a día, construye una mente libre, y una mente libre no es esclava de la ansiedad. Por supuesto, el camino no es lineal. Habrá días en que el silencio parecerá imposible, días en que la mente grite, en que el miedo oprima, en que la urgencia invada, pero incluso entonces el silencio está disponible, aunque sea por un instante, aunque sea una sola respiración consciente, porque el silencio no es un estado lejano, es nuestra naturaleza profunda. Solo hay que recordarla, solo hay que volver. Y si esta enseñanza ha encendido en ti el deseo de vivir con más profundidad, con más calma,